Amada iglesia, nuevamente con ustedes en un nuevo amanecer. Nuevamente con ustedes en un nuevo amanecer, amada iglesia, pueblos y lenguas. Nuevamente, permítame, nuevamente con ustedes en un nuevo amanecer. Ministra y sierva de Dios, Patti Zamora, desde Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, la paz de Cristo sea hoy para con todos vosotros, en el nombre del cual es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amada iglesia, que Dios bendiga a todas las lenguas, naciones y pueblos. Bendito Dios, martes 13 de mayo del 2025. Martes 13 de mayo del 2025 para la gloria de Dios. Bendito sea Dios, amada iglesia, por un nuevo amanecer. Ya está disponible el primer video, amada iglesia, en mi página de Facebook. Les pido que vayan a ver el primer video. La túnica no tiene color. La túnica no tiene color. Perdón, la túnica no tiene poder. La túnica no tiene poder. Ya está disponible para el día de hoy en Facebook, amada iglesia, y en la brevedad que me desocupe en el trayecto del día, la voy a bajar a YouTube. Pero por lo pronto ya está disponible en Facebook. La túnica no tiene poder. La túnica no tiene poder. De que sí que ya está disponible. Espero que lo gocen en su corazón y lo compartan y abran los ojos. Porque solamente sois salvos en el nombre del cual es sobre todo nombre, Cristo Jesús. De que sí que, amada iglesia, seguimos con esta palabra, con la segunda parte, David, Abigail y Nabal, para la gloria de Dios, que está en Samuel, amada iglesia, que la palabra está en Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Del versículo 21 al versículo 44. Si son tan amables de pasar a su Biblia, tómela. Vaya al Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 25. Del versículo 21 al versículo 44. Para la gloria de Dios. Tengo la Biblia Reina Valera 1960. De que sí que, papitos y mamitas, pilas, rapidísimo. Vaya con todo en el nombre de Jesús. De que sí que, amada iglesia, nuevamente para mí es un honor, un privilegio y una honra, porque no soy merecedora de servirle a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, a un Dios omnipotente que es santo, y que para siempre es su misericordia cada mañana. No soy digna de servirle a un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso y tan santo. Pero si Él llamó, a Él sea el poder y la gloria. De que sí que, amada iglesia, sin más preámbulo, good morning everybody, God bless you. Nuevamente con ustedes, ministra de Dios, Patti Zamora, y arrancamos desde Colto, California, USA, a todas las naciones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Arrancamos, amada iglesia. Y voy a leer la segunda parte y lo voy a leer todo. Y next lo vamos a desglosar y lo vamos a ir leyendo. Pero primero lo voy a dar corridito, papito y mamita. Sin vandalizar, sin trasquilar y sin decir, papita me dijo esto. No. Vamos a leer la palabra. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 20 al versículo 44. Para la gloria de Dios. David, Abigail y Nabal. Es la segunda parte. De que sí que con el ojo del águila y el oído bien alineado a la palabra, ya arrancamos. Y la palabra dice así, amada iglesia. Dice así para la gloria de Dios. Segunda parte, David, Abigail y Nabal. Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 21 al 44. Arrancamos con el versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto
sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien, dijo David. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Así lo dispuso David. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su trono delante de David, se inclinó a tierra. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, que escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre es así, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu mano, y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Versículo 27. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Versículo 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de tu honda, como en medio de la palma de una honda. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni mordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Acuérdate de tu sierva. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Versículo 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido del mal. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Versículo 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto,
Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Versículo 40. Versículo 39. Y luego David oyó a Nabal había muerto. Dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Jehová sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Versículo 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Versículo 42. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Versículo 43. También tomó David a Jinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Versículo 44. Porque Saúl había dado a su hija a Mical de David a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Y esto es palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 21 al versículo 44. Segunda parte. Y de que sí que, amada iglesia, esta es la continuación. Pero, amada iglesia, como lo tengo escrito en mi tableta, me voy a voltear poquito para acá y te lo voy a ir leyendo, porque ya está todo escrito y redactado como Dios manda, para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Amada iglesia, ustedes nomás escuchen. A mí ni me voltean a ver como que no existo, pero ustedes escuchen lo que voy a decir, lo que dice la palabra ahora en su total y plena explicación, para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Entonces, segunda parte, lo vamos a ir leyendo ahora nuevamente, y como ya está desglosado aquí, para que sea totalmente de mucha edificación al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Y disculpen ustedes, con todo respeto, solamente me voy a dar un giro así y se los voy a leer. Porque aquí, amada iglesia, ustedes no están para mirarme a mí, sino para escuchar la palabra del Dios de los vivos, al Dios que nos quiere dar vida eterna, vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Y de que sí que vamos de nuez a leerlo, y como ya aquí yo lo tengo desglosado, para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Y de que sí que, amada iglesia, arrancamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del cual es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y disculpen, de antemano me voy a dar una vueltecita y arrancamos. Entonces dice la palabra, segunda parte, seguimos con el punto número 8, porque es la segunda parte. Y Samuel, primera de Samuel, capítulo 25, versículo 21 al versículo 22. Aquí David juró ante Dios exterminar a Nabal y a toda su casa y todo lo que fuera de él, sin dejar nada con vida. ¿Por qué? Por la afrenta y la humillación que hizo David a los siervos, por la afrenta y la humillación que hizo el malvado Nabal a los siervos de David, pagándole, amada iglesia, bien con mal. Ay no, papito, este Nabal se quiso pasar
como decimos los mexicanos, de lanza. Y aquí, amada iglesia, David se levanta como hombre y como siervo de Dios en el nombre de Jesús. Que dijo David juró ante Dios exterminar a Nabal y a toda su casa y todo lo que fuera de él, sin dejar a nadie, ni siquiera una vaca, ni siquiera un gato, ni siquiera un perro, ni siquiera nada, ni siquiera nada. A la esposa, a todos y todo lo que él tenía. Ahora vamos a ver qué dice nuevamente el versículo. Primera de Samuel, versículo 21 a 22, lo voy a leer nuevamente. Y dice, y David había dicho ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Amén. Comprobado. Punto número 1 para desglosarlo. Y él dice, y él me ha vuelto, así dijo David, y él me ha vuelto mal por bien. David estaba en lo correcto, pero no estaba bien en su corazón. Tenía claro los hechos, pero no su corazón. De aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Esto hizo claras las intenciones de David. Planeaba matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Esta era la reacción esperada. Los mismos siervos de Nabal, permítame, amada iglesia, voy a cambiar un poquito el micrófono. Los mismos siervos de Nabal la esperaban, según en Primera de Samuel 25, 17, porque ya estaban echadas las cartas que David a todos les iba a dar carnitas, ni uno iba a quedar vivo, ni el perro, ni el gato, ni la cabra, ni la vaca, nada. Entonces, las cartas ya estaban echadas sobre la mesa, según Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 17. Pero Dios llamó a David a ir más allá de lo que el mundo esperaba. Amén. Punto número 9. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 23 al versículo 31. Abigail se humilló a favor de su casa y de todos los que trabajaban para Nabal, su esposo. Aquí del versículo 23 al 31, amada iglesia, el punto más importante, que Abigail accionó rápido, se puso las pilas y se humilló como una sierva delante del rey David para salvar su vida y todo lo que había en su casa, y hasta aún el malvado Nabal. Ahora lo vamos a volver a leer, alineado al oído. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Versículo 24. Rápido la Abigail, cuando vio a David, se inclinó a la tierra. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive mi alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Versículo 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres
a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Versículo 30. Que acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Versículo 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Así dijo Abigail al rey David. Ahora vamos a desglosarlo y vamos a ver punto tras punto. Aquí vemos, amada iglesia, punto número 1. Y cuando, así dijo Abigail, y cuando Abigail vio a David, debido al terreno montañoso, descendió por una parte secreta del monte, según 1 Samuel capítulo 25, versículo 20. Abigail pudo permanecer oculta hasta el momento en que se encontraron cara a cara. También parece que Abigail vio a David primero, y cuando David la vio por primera vez, ella se había humillado delante de él, a la cabeza de un gran tren de regalos y provisiones. En cuanto David y Abigail se encontraron, inmediatamente Abigail no tomó el papel de diva, sino que se humilló como sierva, con un costal de regalos y presentes, porque de eso se trataba, amada iglesia. También dice aquí, también parece que Abigail vio a David primero, cuando se reencontraron, y cuando David la vio por primera vez, ella se había humillado delante de él a la cabeza de un gran tren de regalos y provisiones. Punto número 2. En su enfurecido y agitado estado, algo inesperado hizo que David y toda su compañía se detuvieran por completo. Un gran desfile de regalos encabezando ese desfile. Una mujer hermosa inclinándose ante David. Esto tuvo que haber causado una gran impresión en David. Se bajó prontamente del asno. Amada iglesia, Abigail se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Abigail hizo su petición con la máxima humildad posible. Ella no llegó a David como alguien superior, como a menudo lo hacen las hermosas, ricas y privilegiadas, o ni siquiera como una igual. Ella vino a David como una humilde sierva. Y Abigail se dejó ver ante David humillada como una humilde sierva, mailesa. Ya vemos que las ricas siempre llegan con altivez como divas. Y Abigail también era rica, también era diva, pero tomó el papel de sierva y se humilló. A Dios sea el poder y la gloria. Amén. Siguiente punto. En esta apelación, Abigail hizo muchas cosas muy bien. Cuando recién escuchó sobre la crisis, tomó acción inmediatamente. Entonces Abigail tomó, según 1 Samuel capítulo 25, versículo 18, ella sabía que esta era una situación urgente, así que actuó con urgencia. Sabía Abigail que si no actuaba rapidísimo, se los cargaba el payaso a todos. Y bien sabía Abigail que esta era una urgencia, que tenía que accionar rapidísimo, como una dinamita. Entonces, amada iglesia, con sus primeras palabras hacia David, Abigail inmediatamente tomó la culpa.
Señor mío, sobre mí sea el pecado. Abigail no hizo esto porque en realidad creyera que era culpable. Ella tomó la culpa porque sabía que David la castigaría diferentemente a lo que haría con su esposo. Aquí Abigail se culpa porque sabía que David, si tomaba represalia, no iba a ser igual que al malvado Nabal, su esposo. Amén. Siguiente punto. Abigail pidió permiso para hablar en vez de tomar el mando de la conversación. Mas te ruego, dijo. Abigail, en vez de apoderarse de la conversación, humildemente dijo a David, más te ruego. Se humilló más te ruego, dijo Abigail. Con sus primeras palabras hacia David, Abigail inmediatamente tomó la culpa. Señor mío, sobre mí sea el pecado. Abigail no hizo esto porque en realidad creyera que era culpable. Ella tomó la culpa porque sabía que David la castigaría diferentemente a lo que haría con su esposo Nabal. Sin embargo, Abigail pidió permiso para hablar en vez de tomar el mando de la conversación. Más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Ella se humilló y pidió permiso para hablar. Siguiente punto. Abigail sutilmente sugirió el resultado positivo de su apelación. Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Ella lo afirmó de una manera que casi guió a David hacia su resuelto sugerido por ella, más bien y no de mal. Aquí dulcemente, tiernamente, Abigail, amada iglesia, como no queriendo la cosa, influyó a David para bien y no para mal. Amén. Siguiente punto. Abigail le llevó a David presentes. A David le llevó a David un presente. Y ahora este presente, pero fue lo suficientemente sabia como para decir que era para los hombres que según a David, dijo Abigail, pero fue lo suficientemente sabia como para decir que era para los hombres que siguen a David, no para el mismo David. Decir que era solo para David sugeriría que David solo le interesaba el dinero y podría ofender su dignidad. Cuando Abigail se presentó con un costal de regalos y presentes, dijo, Señor, aquí está todo esto para los hombres que sirven a David. No quiso decir que para David, para que él no se ofendiera y él pensara que estaba interesado por los presentes, amada iglesia, y que se malinterpretara. Hasta eso que Abigail fue muy astuta. No dijo, esto es para David, para que se malinterpretara, sino para los hombres que acompañan al Señor David. Amén. Muy respetuosa y cuidó cada detallito. Entonces, siguiente punto. Abigail, clara y directamente, pidió perdón. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. A pesar de la ira y agitación presente de David, lo cual claramente es pecado, Abigail habló del carácter de David en altos términos, considerando su estado actual no mencionado como una aberración. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Abigail le recuerda a David la promesa de Jehová para su vida. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti. Abigail, ella siguió a David Abigail guió a David a ver más allá de las circunstancias agravantes inmediatas y a ver la promesa de Dios. Aquí Abigail le hace entender a David las promesas que Dios tiene para él, porque no era necesario que él se manchara y derramara sangre para que su reputación cayera por el suelo. Sabia Abigail, para la gloria de Dios, lo supo influenciar para bien y no para mal, y para que no derramara sangre inocente. Entonces, seguimos. Abigail le pidió a David
que no hiciera algo de lo que fuera a arrepentirse después, cuando la promesa de Dios finalmente se cumpliera. No tendrás motivo, dice, de pena por haber derramado sangre sin causa. Esta es quizás la mejor cosa que dijo Abigail. Sabiamente le pidió a David considerar el resultado del rumbo que estaba tomando y lo malo que sería. Le pidió que dejara que Jehová se encargara del asunto en vez de tomar venganza con sus manos propias. Aquí Abigail le pide a David que deje todo en manos de Dios y que no se manche, y que sea Jehová el que haga justicia, porque así debe de ser, amada iglesia. Cuando alguien se porta mal como Nabal, hay que llevarlo delante de Dios para que el Señor lo meta en cintura, pero no el ser humano mancharse la mano o derramar sangre, porque eso no viene de Dios. Seguimos. Abigail también hizo algunas cosas mal en su apelación a David. Ella hizo esto con el consejo. Ella hizo esto sin el consejo ni la aprobación de su esposo. Y nada declaró a su marido Nabal, según 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. Aquí Abigail todo lo que hizo, lo hizo sin considerar al malvado Nabal, porque era necesario, amada iglesia. Pero no fue bien hecho, pero lo tuvo que hacer para que ella y los de su casa y todos fueran salvos. Seguimos. Ella criticó abiertamente y directamente a su esposo con David, ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre es así. Ninguna esposa debe hablar así de su esposo, y ningún esposo debe hablar así de su esposa. Ella casi le sugirió que matara al culpable de Nabal. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor, pero que perdonará al resto de la casa, porque eran inocentes, derramando sangre sin causa, porque ya había llegado ella para arreglar el asunto. Entonces, ella se hizo disponible para futura consideración. Ella se hizo disponible para futura consideración de David, tal vez de una manera inapropiada. Y cuando Jehová te haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Siguiente punto. Abigail no fue excepcionalmente sumisa ni respetuosa con su esposo Nabal. Aunque no hay ninguna explicación en la Biblia, tal vez fue justificado porque esta era una legítima situación de vida o muerte, el que Abigail no tomara en cuenta para nada a su marido, para nada lo que estaba haciendo, para llevar regalos y presentes a David, puesto que él estaba embriagado de alcohol. Pero entonces, amada iglesia, si Abigail no hubiera hecho lo que hizo, entonces Nabal y mucha gente inocente hubieran muerto. Pero el punto del pasaje es cuán sumisa y respetuosa Abigail fue con David, no con Nabal. Siguiente punto. La vida de mi Señor. Aquí vemos que Abigail no fue sumisa con Nabal, mas sí fue sumisa con David, porque sabía que con Nabal no iba a obtener nada bueno porque era un malvado, aparte que estaba alcohólico. Mas con David sí, porque tenía buena fama, que era prudente. Amén. Entonces, la vida, entonces vemos, amada iglesia, Abigail. Siguiente punto. La vida, entonces vemos acá que Abigail no fue excepcionalmente sumisa, ya lo vimos. Ahora, la vida de mi Señor, así dijo Abigail a David, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Este fue tal vez el punto más fuerte del discurso de Abigail, que usó un increíble giro del discurso. Ella dijo: David, tú eres como un paquete que Jehová mantiene seguro y cerca de él. Tus enemigos son como rocas de Jehová,
Tus enemigos son como rocas que Jehová lanzará. Esto invita a David a actuar como un hombre que está cerca de Dios. Aquí Abigail estaba diciendo a David que él era como una cajita de regalos, como algo bien tierno, algo bien delicado, que Jehová lo cuidaba y lo protegía, amada iglesia. Aquí vemos que Abigail fue muy sumisa y le habló bien tierno y dulce y delicado a David para que él entendiera que no era necesario derramar sangre, porque David era inteligente, astuto y prudente. Y por eso Abigail sí se portó con David, amada iglesia, sumisa, porque sabía que él sí tenía buena reputación, mas su esposo no, porque no valía la pena. Seguimos. Entonces seguimos, amada iglesia. David tomó sus 400 hombres para hacer lo que Dios podía hacer. Permítame, amada iglesia, permítame. Entonces, amada iglesia, David tomó sus 400 hombres para hacer lo que Dios podía hacer. David tomó sus 400 hombres para hacer lo que Dios podía hacer tan fácilmente como tirar una piedra de una honda. Debió hacer que David recordara el tiempo en que realmente confió en Dios para la victoria cuando tiró una piedra con una honda y mató a Goliat. A través de sus sabias palabras, Abigail hizo que David enfocara su atención en Jehová en vez de Nabal. Aquí, cálidamente, tiernamente, delicadamente, Abigail hizo entender al rey David todas las victorias que el Señor le había dado con una honda y con una piedra. La apelación de Abigail a David fue tan gloriosa porque no levantó. La apelación de Abigail a David fue tan gloriosa porque lo levantó en vez de tumbarlo. David claramente estaba equivocado y Abigail quería guiarlo a lo correcto, pero no lo hizo siendo negativa, haciendo énfasis en lo equivocado que David estaba, ni en lo furioso y tonto que estaba haciendo, aunque en realidad hubiera sido en verdad. En vez de eso, Abigail hizo énfasis en el glorioso llamado de David y su destino, y en la integridad de su vida en general, y simplemente le pidió que considerara si el rumbo que estaba tomando era consistente con esa integridad y destino. Porque aquí vemos que David tenía muy buena fama y ella lo estaba poniendo a reflexionar si la condición, lo que él estaba haciendo, era, amada iglesia, congruente para seguir adelante. Aquí Abigail, amada iglesia, lo pone a pensar y a reflexionar para que no manchara su integridad y su destino. Abigail, comúnmente, amada iglesia, es un modelo maravilloso. Las Abigailes que hoy pueden haber actualmente es un modelo maravilloso. Abigail es un modelo maravilloso de sumisión, hablando dulcemente. Muchas esposas cristianas tienen la idea de la sumisión silenciosa. Abigail da el ejemplo correcto, sumisión que habla, pero habla dulcemente en vez de con aspereza. Aquí vemos que Abigail fue dulce, tierna, no habló áspero, amada iglesia, ni golpeado. Pudo más hablar con prudencia, con dulzura, que ásperamente a David. Y la sumisión de Abigail a Nabal no fue la mejor. La sumisión de Abigail a Nabal fue la mejor, pero sumisión a David sí lo fue. Vemos aquí que Abigail no se sometió a Nabal porque no valía la pena, porque era un hombre malvado. Pero con David sí fue sumisa, porque sabía ella que David tenía fama, amada iglesia, que era justo, y con él ella no iba a quedar mal. Y la sumisión, dice aquí, la sumisión de Abigail a Nabal no fue la mejor, pero su sumisión a David sí lo fue. Con Nabal no se sometió, no fue sumisa, porque no valía la pena. Pero con David
sí fue sumisa, porque sí valió la pena, porque arregló el problema. Esa es la diferencia, que uno tiene que aprender con quién usted va a ser sumisa y con quién no, papito, de plano. Entonces vemos, amada iglesia, vemos aquí, Abigail da el ejemplo correcto, sumisión que habla, pero habla dulcemente en vez de con aspereza. Entonces, la sumisión de Abigail a Nabal fue la mejor, pero su sumisión a David sí lo fue. Y la sumisión de David a Jehová fue igual de excepcional. Al renunciar a la pelea, tuvo que confiar en Dios para que se encargara de Nabal. Aquí que Abigail se sometió a David y fue muy sumisa, valió la pena porque convenció cambiar de expectativa y de ideas y derramar sangre a David. Y David escuchó y entendió que venía de Dios y todo lo dejó para que Dios hiciera justicia. Y sí, valió la pena que Abigail fuera sumisa con David, porque David consideró todas sus palabras por el trato sumiso y cálido que le dio. Supo manejar cada detalle Abigail con humildad. De que sí que, amada iglesia, aquí este es el punto número 9. Abigail se humilló a favor de su casa y de todos los que trabajaban. Abigail se humilló a favor de su casa y de todos los que trabajaban para Nabal, su esposo, malvado, despiadado. Abigail tuvo que atravesarse a David a su encuentro, porque de no ser así, todos hubieran muerto. Ella fue sabia, astuta, cálida, y si se sometió y se humilló a David, mandó a Nabal, porque con él no iba a conseguir nada, pero con David sí, amada iglesia. Y David reflexionó y pensó, y se dio cuenta que todo era obra de Dios, y dejó que Dios se encargara del malvado Nabal. Amén. Punto número 11. Punto número 11. Inciso número C. Después de la muerte de Nabal, déjenme ver si no me brinqué algo rapidito. Sí, aquí está. Punto número 10, me brinqué uno. Punto número 10, Primera de Samuel, capítulo 25, y el versículo 32 al 35. David agradece a Dios porque Abigail llegó a tiempo, intercedió y él escuchó su consejo y le agradece. Aquí vemos que David se siente agradecido con Dios porque mandó a Abigail para que saliera a su encuentro, para no derramar sangre. Agradece a Dios porque no actuó con alevosía y ventaja y con ira para ir a hacer un mal y al rato, amada iglesia, le fuera como en feria. Aquí David agradece a Dios porque Abigail llegó a tiempo, intercedió y él escuchó su consejo y le agradece porque Abigail, amada iglesia, lo asesoró, lo influenció con palabras dulces que no valía la pena, porque en un futuro él sería el rey del Señor y su nombre, amada iglesia, se vería manchado y más si hubiese derramado sangre en este tiempo. Y él prudentemente se amansó y consideró las palabras de Abigail y él agradece a Dios de no haber cometido un error y haber manchado su nombre y derramar sangre, porque hubiera derramado sangre inocente, porque era inocente, y los que trabajaban con el malvado Nabal por un malvado. Amén. Ahora lo vamos a ver, versículo 32 al versículo 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me he defendido de hacerte mal. Porque si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, y aquí que mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Versículo 35. Y recibió David de su mano
lo que le había traído. O sea, un costal de regalos y presentes. Demasiado llevó la Abigail. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira, he oído tu voz. Y te he tenido respeto. Aquí David recibe el costal de regalos y presentes, que era demasiado rico y fructífero, el que llevó Abigail, y la deja ir en paz. Y se lo agradece. Y le dice David a ella, bendito, le dice David a ella, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que iba en un rumbo pecaminoso, porque iba decidido a exterminar toda la simiente del malvado Nabal. Ahora lo vamos a desglosar, amada iglesia, lo vamos a desglosar. Dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. David iba con un rumbo pecaminoso, que Abigail, a través de su osada, rápida y sabia apelación, lo detuvo de pecar. Él sabía que Dios le había hablado a través de Abigail y que la había enviado para que le encontrase. Siguiente punto. Se le ha enseñado a David una buena lección. Nuestros sentimientos nunca justifican la desobediencia. Cuando otros pecan contra nosotros, podemos sentirnos justificados al pecar contra ellos. Pero nunca somos justificados por nuestros sentimientos heridos. Esto me gustó mucho. David se quería vengar acá por debajo de la manga, de la frente y de la humillación que le había hecho Nabal a sus hombres. Y por eso este punto le puse algo especial. Y se le ha enseñado a David una buena lección. Nuestros sentimientos nunca justifican la desobediencia. Nunca. Cuando otros pecan contra nosotros, podemos sentirnos justificados al pecar contra ellos. Pero nunca somos justificados por nuestros sentimientos heridos. El ser humano se puede justificar, amada iglesia, del mal que le hacen, pero nunca por los sentimientos heridos. Amén. Y dijo David, me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David también puede estar agradecido con Dios porque Abigail exitosamente pudo recordarle su destino, reinar sobre Israel con justicia e integridad. Si David asesinaba a Nabal y a su casa, siempre sería una marca oscura contra David entre los israelitas. Siempre se preguntaría si en realidad podía confiar en él. También pudo haber sellado su destrucción delante de Saúl, porque por primera vez David le habría dado a Saúl una razón legítima para cazarlo como un criminal. Si David hubiera matado con alevosía y ventaja a Nabal, le hubiera dado un motivo a Saúl para cazarlo y matarlo como un criminal, puesto que le traía ganas. Amén. Y dice David, bendito sea tu razonamiento y bendita tú. David era lo suficientemente hombre y sabio como para tomar el consejo de una mujer. Él sabía que el asunto no era del género de Abigail, sino que Dios la usó en ese momento y en ese lugar. David hizo bien en recibir su consejo y reconocerla por su valor al entregarlo. También David reconoció que Abigail se dejó usar por Dios y que llegó en la hora, en el tiempo, en el minuto y el segundo para evitar a derramar sangre. David era muy astuto, era muy sabio. Esto no se trataba de género, sino que David entendió que era la mano de Dios para detenerlo, frenarlo y no manchar su nombre y no fuera un destructor y derramador de sangre, porque no era el tiempo. Amén. Entonces seguimos. Recibió David. Entonces, bendito sea tu razonamiento, dijo David, y bendita tú. Y recibió David de su mano. Es importante recordar que Abigail no llegó a David con las manos vacías. Una razón por la que su apelación fue efectiva fue porque le pagó a David lo que le debía.
Cuando David recibió de Abigail el presente reconocido de Nabal, pagó la cuenta y no había nada más que pendiente. Cuando Abigail llegó con David, con un costal, con muchos costales llenos de regalos y presentes, David entendió que la deuda con su marido Nabal estaba saldada y pagada y no había más. Entonces, sabiamente David conoció la bendición de evitar el pecado. Ciertamente es una bendición ser perdonados de nuestros pecados, pero es una bendición aún más grande evitar nuestros pecados. Aquí David reconoció que la cuenta con el marido de Abigail ya había sido pagada y saldada con ella, porque se presentó con muchos costales de alimento y provisión. Y entonces, amada iglesia, el último punto, David conoció la bendición que era sobreabundante, mucho más de lo que él hubiera esperado. Ciertamente es una bendición ser perdonados cuando pecamos. Amén. Ahora, ciertamente es una bendición ser perdonados de nuestros pecados, pero es una bendición aún más grande evitarlos. Cuando somos perdonados, gloria a Dios, pero somos mucho más grandes si los podemos evitar, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí Abigail, prudentemente, sabiamente, humildemente, lo supo influenciar para evitar que él se contaminara y se manchara y tuviera, amada iglesia, tuviera un pecado por haber derramado sangre inocente, porque no valía la pena. Es de sabios perdonar, pero somos mucho más sabios cuando usted evita el pecado y no le da entrada a su carne, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí David entendió que fue la mano de Dios usando a Abigail para que él, amada iglesia, se manchara. De aquí agradece David a Abigail. Y no hay más, ya no hay más deuda. Y él es libre, amada iglesia, porque no se manchó. Y entendió que Dios usó a Abigail para que su nombre no fuera manchado ni derramador de sangre, para darle pie a Saúl, para que luego lo hubiera exterminado, porque poquito él lo hubiera regado, le hubiera dado un motivo a Saúl para exterminarlo y hacerlo carnitas, porque eso quería Saúl. Pero de Dios mandó a Abigail para detenerlo, para que él derramara sangre, porque la paga del pecado es sangre. Es bonito cuando nos equivocamos y pedimos perdón, pero una persona que es sabia evita la prostitución, evita la prostitución, evita el pecado, evita el adulterio, evita prostituirse, evita robar, porque es sabio, porque sabe que la recta final, la paga del pecado, es muerte. De que sí que es muy bonito perdonarlos, pero evitar el pecado es cosa de grandes. A Dios sea la gloria. Ahora, inciso número C. Después de la muerte de Nabal, David tomó a Abigail como su esposa. Lo vamos a leer. Después de la muerte de Nabal, David toma a Abigail como su esposa. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 36 a 38. Vamos a leer la palabra y next lo vamos a desglosar. Y la palabra dice así: Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa. Como banquete del rey, porque era bien rico, era multimillonario. Nabal, malvado, despiadado, cruel, glotón. Cuando ella volvió a su casa, el malvado Nabal estaba tirando la casa y vive la vida loca, estaba borracho, ebrio, el glotón. Entonces se quedó callada. Entonces, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Para qué, papito? Si está borracho, alcohólico, glotón, panzón, echándose gases, ¿para qué?
Lo dejó para el día siguiente. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Ay, papito, cuando se le pasó el alcohol y la vida loca, ya la Abigail le leyó la cartilla de todas las cosas malas que había hecho. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Cuando despertó el borrachal, el glotón avaricioso, Abigail le contó todo lo que había pasado. Si no va ella, que si no hubiera ido ella con David, con todos los presentes, se los hubiera cargado el payaso y él no hubiera despertado. Pero de la noticia que le dio Abigail, el malvado despiadado, dice la palabra, entonces desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y día después Jehová lo hirió a Nabal y ¡zas! Murió. 10 días después de que Abigail le declaró lo que había pasado por culpa de él. 10 días estuvo desmayado como una piedra. Y después lo hirió Jehová y lo mató. Porque la paga del pecado es muerte. Quiso humillar al siervo de Dios cuando David, el único bueno que había hecho David con todos sus hombres, cuidar a sus siervos y a sus esquiladores y a sus ovejas, para que nadie, amada iglesia, las asaltara o les hiciera algo malo. Él solamente le mandó una lista y le estaba pidiendo un poquito de alimento porque tenían hambre y porque era un día muy especial de los esquiladores, que donde todos los que tenían le daban a sus esquiladores. David no estaba mendigando nada, solo estaba pidiendo lo justo, porque él había cuidado de día y de noche, VIP 24 horas a sus hombres, a sus esquiladores, con el animalero. Pero el otro le pagó mal. David le dio bien y él le dio males. Y aquí Jehová le hizo justicia a David. Pasaron 10 días, quedó como piedra Nabal después de la noticia que le dio Abigail. Quedó como piedra, pasado 10 días, lo hirió Jehová y murió. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nabal era un hombre malvado, despiadado, amada iglesia, que no tenía a Dios en su corazón, comelón, glotón y borracho. Tampoco amaba ni respetaba a su mujer y a nadie. Nabal, un hombre áspero, cruel, despiadado. Entonces, murió. Jehová hirió a Nabal y papito se lo cargó el payaso y me alegro. Así, eso es fin, deben de tener todos los malvados. Murió el malvado Nabal porque lo merecía. He aquí que él tenía banquete en su casa. Nabal le hacía honor a su nombre. Era un hombre necio. Su vida estaba en peligro inminente. Su esposa lo sabía. Todos sus siervos lo sabían, pero él no lo sabía. Él era un comedor, un bebedor, como si todo estuviera bien. No tuviera ninguna preocupación en el mundo. Nabal era un hombre malvado, perverso, comelón, glotón. Y no le importaba a nadie más que él. Cuidado con los Nabales, comelones, glotones y borrachos, que no respetan ni siquiera a la mujer y no quieren a nadie. Cuidado, porque el espíritu Nabal es de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuidado con el espíritu Nabal, glotón y borracho, y no respeta a las mujeres, ni a los que le rodean. Aquí este Nabal no respetaba a su esposa ni a sus trabajadores. Era glotón, borracho y despiadado, y todos lo sabían, menos él, porque el malvado se hace de oídos sordos y de visita y como que no ve. Entonces, amada iglesia, y aquí que él tenía banquete en su casa. Nabal le hacía honor a su nombre. Era un necio. Su vida estaba en peligro inminente. Su esposa lo sabía y todos sus siervos lo sabían, pero él no lo sabía. Él era un comedor y bebedor. Y hacía como que todo el tiempo, si las cosas estuvieran bien, cuando nada estaba bien. Y él no tenía ninguna preocupación del mundo, puesto que era millonario, era rico, amada iglesia. Era un cruel y despiadado. En este aspecto, Nabal es la imagen de un pecador que continuamente rechaza a Dios.
Nabal es la imagen de un pecador que continuamente rechaza a Dios, sin importarle el juicio venidero de Dios. David ciertamente hubiera matado a Nabal, y también Dios lo juzgaría al pecador que continúa rechazando. Si David lo hubiera matado, Dios también lo hubiera juzgado, amada iglesia, pero como pecador, por asesino. Mas sin embargo reaccionó y lo dejó en manos de Dios. Y Dios aquí le hizo justicia y lo hirió 10 días como piedra. Y el número 10 expiró, murió. De que sí que estuvo muy bien David dejarlo en manos de Dios. Cuando el ser humano te dañan, ponlo en manos de Dios, porque le hace justicia a sus hijos y a sus ungidos. Entonces, en este aspecto Nabal era la imagen de un pecador que continuamente rechazaba a Dios, sin importar el juicio venidero de Dios. David ciertamente hubiera matado a Nabal y también Dios lo juzgaría al pecador que continúa rechazándolo. Como banquete de rey, todo lo que Nabal tenía que hacer era invitar a David a su enorme banquete, y se le hubiera concedido seguir con vida. Su misma avaricia y necedad fueron su ruina. Nabal, malvado, perverso, tacaño, cruel, despiadado, se hubiera invitado a David y a los siervos de David, Nabal hubiera permanecido con vida. Pero por ser malvado, cruel, rapiña, zángaro, mezquino, esa gente, amada iglesia, avariciosa, se lo cargó el payaso, porque no le gustó a Dios lo que le hizo su siervo David. Fue cruel. En 1 Samuel capítulo 25, versículo 23, David se sintió agradecido de que la apelación de Abigail lo previniera de vengarse por sus propias manos. Esto prueba que David no necesitaba vengarse por sus propias manos, que Dios era más que capaz de hacerlo. Jesús pudo haber tenido, dice aquí, Jesús pudo haber tenido en mente a Nabal cuando enseñó la parábola del rico necio, según Lucas, capítulo 12, del versículo 15 al 21. Esa parábola describe a un hombre que muere teniendo todo y sin nada. Amén. Todo ese tiempo permaneció como un bloqueo en su cama, el malvado Nabal, sin arrepentirse ni confiar en Dios, pero condenado por su propia conciencia, se fue a su habitación sin hacer ruido. Que esto sirva de advertencia para todos los borrachos y glotones, malvados y maltratadores. Nabal, después de que Abigail le dio la noticia, se fue a su cuarto y quedó como una piedra. 10 días. Y al número 10, el Señor lo hirió y lo mató. De que sí que esto les sirva como experiencia a los borrachos, glotones y mentirosos que son maltratadores con la madre, con su esposa o con las mujeres y son amantes de la mentira, avariciosos, codiciosos. Cuidado. Cuidado con el espíritu de Nabal, porque la paga del pecado es muerte. Que le sirva de experiencia a todos esos ávaros, maltratadores, glotones y borrachos, y malvados y despiadados. Punto número 12. Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 39 al 44. David mandó a sus siervos por Abigail para casarse con ella. ¿Para qué te cuento? Fíjate. Aquí David a la recta final manda a sus hombres por Abigail para casarse con ella. ¿Qué hubo, papá? Versículo 29, Primera de Samuel capítulo 25. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 39. Dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza.
Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó rápido, papito, y se inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas, porque era rica, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ginoán de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aquí vemos, amada iglesia, cómo al enterarse David de que el malvado Nabal había muerto, mandó a sus siervos para tomar a Abigail como su esposa. La número 2, porque la número 1 fue la Mical, aunque fue traspasada, pero fue la primera. La número 2, amada iglesia, Abigail. Y aquí dice que también tomó David, amada iglesia, a la hija de Palti, de Lais. También tomó una tercera mujer. Amén. Vamos a desglosar esto para la gloria de Dios. Y dice así: Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, porque se lo cargó el payaso y murió. Amén. Era lo menos que merecía el malvado. David supo que la muerte de Nabal fue por juicio de Dios, el cual Jehová mostró cuando David decidió dejar que Jehová lo vengara en vez de hacer él lo mismo. Cuando David confió en Dios y dejó que Dios hiciera justicia, así fue. Así fue. La paga del pecado fue muerte, y el Señor hirió a Nabal y murió. Bendito David, que confió en Dios y no tomó en sus manos el vengarse, sino dejarlo en manos de Dios, y Dios le hizo justicia. Y el malvado Nabal murió en el día número 10. Aquí el Señor le hizo justicia a David. Envió David a hablar con Abigail una vez que se enteró que había quedado viuda. Envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, según 1 Samuel capítulo 25 del versículo 31. Abigail le pidió a David: acuérdate de tu sierva. Aquí David ciertamente se acordó de ella y la tomó como su esposa, porque Abigail le había dicho de antemano a David: acuérdate de tu sierva. Y se acordó de ella y la mandó a tomar como su esposa. Y no como por obligación, amada iglesia, porque Abigail era adinerada, fina, elegante, amada iglesia. Y cuando la mandó a tomar David como su mujer, ella partió con 5 doncellas, porque dice, Abigail era hermosa y preciosa, y la están comparando con Raquel, amada iglesia. Qué hermosa, preciosa, fina, educada. Y la acompañaban 5 doncellas que todo le hacían a Abigail. Que sí que Abigail era una mujer hermosa y refinada, muy bonita, porque se le compara a Raquel. Y envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, según 1 Samuel capítulo 25 versículo 31. Abigail le pidió a David: acuérdate de tu sierva. Aquí David ciertamente se acordó de ella y la mandó a tomar como su esposa, pero no por compromiso, sino porque era muy bonita. Aparte, amada iglesia, era muy noble, muy educada, muy recta, muy íntegra, muy propia para hablar, tenía valor, tenía amor propio. Y por eso la mandó a llamar a David, porque tenía muchas cualidades. Una mujer recta, íntegra, limpia y temerosa del Señor. Amén. Siguiente punto. ¿Fue esto inapropiado?
¿No estaba David ya casado con Mical de Saúl? ¿No estaba David ya casado con la hija de Saúl, Mical? Según 1 Samuel capítulo 18, versículo 27, el escritor de 1 Samuel explica que en ese momento David no estaba casado, pero sí estaba casado. Él estaba casado con Mical. David estaba casado con Mical. Aunque el malvado y despiadado Saúl la había dado como mujer a Palti, hijo de Lais, David estaba casado todavía con Mical, pero lo hizo adrede para humillarlo, para pisotearlo, para hacerlo enojar. Porque siempre los Saúles, amada iglesia, siempre persiguen a los siervos de Dios. Entonces, amada iglesia, ¿por qué Saúl se le había llevado y le había dado por su esposa a otro hombre para lastimar a David? David entonces recupera a Mical en 2 Samuel capítulo 3 del versículo 3 al 16. Así que Abigail, amada iglesia, legalmente fue la segunda mujer, y la tercera fue la hija de Palti, hijo de Lais. Entonces, Abigail fue la segunda esposa de David legalmente. La primera, Mical, aunque el malvado Saúl la dio, seguía siendo su esposa. Que Abigail, la segunda esposa principal. Amén. Siguiente punto. Esto, se preguntará usted si es inapropiado. ¿Fue esto inapropiado? ¿No estaba David ya casado con la hija de Saúl, Mical? Amada iglesia, según 1 Samuel, capítulo 18, versículo 27, aquí vemos que el escritor de Samuel explica en ese momento. Aquí explica el autor de Samuel, el profeta Samuel, lo que aconteció. Porque David se ligó con Abigail. ¿Por qué? Porque Saúl se la quitó y la dio al hijo de el malvado Saúl al hijo de Palti de Lais para menospreciar y humillar a David. Pero David andaba solo, pero estaba casado. Pero después, amada iglesia, David recupera a Mical. Siguiente punto. Entonces, la Mical es la esposa número 1 oficial, la número 2, Abigail, la número 3, amada iglesia, también tomó David a Ginoán. De Jezreel. A pesar de que Abigail fue el segundo matrimonio de David con Ahinoam, David tomó una tercera esposa y vemos que tuvo muchas mujeres. David. Abigail, la número 1, la esposa oficial número 2, y Ahinoam, la tercera esposa. Y allí fueron muchas mujeres. Amén. Ahora, ¿esto es inapropiado, amada iglesia, ante nuestros ojos, que David se llevara de adulterio, de fornicación, de violar las palabras de Dios? ¿Fue esto inapropiado? No fue pecado directamente, porque Dios no había ordenado lo contrario, pero sí iba contra el ideal de Dios, su plan de unidad para la relación de matrimonio. Escúcheme, amada iglesia, esto de que David se juntara con muchas una esposa y se hiciera de una cartera de concubinas, esto no vino de Dios. Esto vino del corazón de David. David empezó bien y después lo corrompieron las mujeres. Pero esto no viene de Dios. ¿Fue esto inapropiado? No fue pecado directamente, porque Dios no había ordenado lo contrario,
pero sí iba contra el ideal de Dios, su plan de unidad para la relación de matrimonio. David fue un hombre de muchas pasiones. David fue un hombre de muchas pasiones. Y como parte de eso tuvo muchas esposas. Pero como David realmente nunca siguió el plan de Dios y el propósito para el matrimonio, su familia nunca fue bendecida. Nunca fue bendecida ni pacífica. Porque hay una historia, amada iglesia, donde él cometió adulterio. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, David fue un hombre de grandes pasiones. Y como parte de eso tuvo muchas esposas. Pero como David realmente nunca siguió el plan de Dios y el propósito para el matrimonio, su familia nunca fue bendecida ni pacífica. Los problemas familiares trajeron a David algunas de las pruebas más grandes de su vida. De que sí, que amada iglesia, David nunca respetó el plan de Dios en el matrimonio. Porque tuvo una vida en desorden con muchas mujeres. Y la espada nunca se separó de la casa de David. La simiente de David, amada iglesia, no fue bendecida ni tuvo paz. No digan y no cuenten a Jesús. Jesús fue contado en la simiente de David, pero él no vino de este mundo. Él vino del reino de Dios. Él vino del Espíritu Santo, aunque es añadido y contado en la simiente de David, pero no es de este mundo. Y de que sí que David, amada iglesia, fue un hombre de pasiones desordenadas. Los problemas familiares trajeron a David algunas de las pruebas más grandes de su vida. He aquí de que sí que, amada iglesia, cuidado con el adulterio. Después de servirle a Dios, terminen como David, en adulterio, con una Jezabel. Porque vemos que David empezó mal, pero se corrompió. Y la paga del pecado fue muerte. Y su simiente no fue bendita, sino maldita. Y nunca se separó a causa de su pecado, la espada. ¿Quiénes la llevaron? Sus hijos. Y tuvieron una muerte muy, muy trágica. Lea, 1 de Samuel y 2. Que sirva de escarmiento para que no tengan desórdenes en calentura, en adulterio y en fornicación. Que les sirva de escarmiento lo que le pasó a David, para que no tengan desórdenes en pasiones como David, para que la espada no se aparte de su casa, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La casa de David nunca fue bendita a la recta final, ni salvos y ni paz, sino la espada que nunca se apartó de su casa. De que sí que no importa que empecemos mal, pero que terminemos bien. Porque malo es que termines usted, malo es que empieces bien y te prostituyas y acabes mal. Porque la paga del pecado es muerte. Hay que decirlo. David empezó bien, pero terminó mal, aunque el Señor lo perdonó. De que sí que no importa que empecemos mal, pero que terminemos bien. No importa que parezcamos medio brutos y atarantados, pero que terminemos bien delante de Dios. Y que no te vendas ni te prostituyas por un plato de lentejas. Porque en la recta final, no importa lo que hagas, la paga del pecado es muerte. Y es irrevocable. Reflexionen. Y aquí, tu sierva, que será una sierva. Este es una síntesis de David y Abigail. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Abigail no permitió que su éxito con David, ni que la muerte de Nabal la hicieran arrogante, predominante, mandona, manipuladora, jezabélica, opresora. Ella decidió a los siervos de David. Ella recibió a los siervos de David con la más grande humildad. Imagínate que Abigail la mandan llamar para ser esposa del rey. Y no
y no dio un giro así como de loca. ¡Ay! Por favor, háganse para allá, pulgas. No se me acerquen. Doncellas, please, please. Nada. Abigail tiene un carácter muy noble, muy dulce, muy noble, muy dulce. Se sabe defender. No es tonta. No es mediocre. Se sabe defender. Las Abigail saben con quién van a ser sumisas y con quiénes no, porque no vale la pena. Abigail, hablar del modelo y del espíritu de Abigail, es una mujer hermosa, fina, elegante, que sabe lo que vale, que sabe que es vaso frágil, sabe que es de una sola pieza, sabe, amada iglesia, que no va a ser sumisa, aunque sea su marido, cuando no vale la pena. Pero cuando valga la pena, va a ser sumisa, porque sabe que vale la pena influenciar a quien sí se deja influenciar para hacer el bien y no el mal. De que sí que Abigail, las Abigails son las que saben influenciar para evitar una guerra. Amada iglesia, con su buen legado, con su buen manera de hablar, con su dulzura, con buenas palabras, no siendo resillosa, manipuladora, bruja, hexabélica, enseñando cola y trasero y nada. No usa sus encantos, ni hechicerías, ni manipulación para influenciar, porque la Abigail está llena de amor propio y del Espíritu Santo y se dejan usar por Dios para evitar guerras. Ese es el espíritu de Abigail, una mujer que se ama, que se quiere, que se valora, que sabe que es hermosa, sabe que está rodeada de riquezas y de doncellas, y sabe, amada iglesia, Abigail, cuando David la mandó a llamar, tomó el lugar de la sierva y no de la esposa de un rey, para lavar los pies a los siervos de David. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el espíritu de David. Ese es el espíritu de una Abigail, de sierva, siendo diva, hermosa, preciosa, rica, millonaria, con doncellas, y todo le sirven. El espíritu de Abigail es de servir. Ella tomó la posición de sierva y no de la esposa del rey. No permitió que nada le influenciara en la cabeza, así como andan con el cuello estirado, amada iglesia, las que nunca han tenido nada y hoy tienen poquito. No. Abigail se humilló a lo sumo. No tomó el papel de la esposa del rey, sino que se presentó como sierva para lavar los pies a los siervos de David y al mismo David, para servir. Wow. Y las Abigail evitan guerras y evitan que se derrame sangre, porque son buenas para hablar y buenas para influenciar. Amada iglesia, porque son todo un ejemplo las Abigails. Que Dios bendiga a todas las Abigails que saben influenciar para bien y no para mal, porque de ellas es el reino de los cielos. De que sí, que cuando te encuentres con una Abigail, toma su consejo. Es bonita, es rica, es fina, es educada, pero no permite que nada se le sube a la cabeza. Y aunque la alardeen, no permite nada, amada iglesia. No permite nada, ni bueno ni malo. Simplemente es ella, propia, fina, amorosa, cuidadosa, que guarda su corazón, con los pies en la tierra. De que sí, que esto es palabra de Dios. Esto es, amada iglesia, palabra de Dios. David, Abigail y Nabal. Vimos en el punto número 11, Primera de Samuel capítulo 25, versículo 21-22. David juró ante Dios exterminar a Nabal y a toda su casa y todo lo que fuera de él, sin dejar a nadie con vida. Pero no fue así, porque Dios le mandó a Abigail. Esa es Abigail que tiene la guerra. Punto número 9. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 32-35.
David agradece a Dios porque Abigail llegó a tiempo intercediendo y él escuchó su consejo y le agradece porque no tuvo que derramar sangre. Gracias a la astucia, a las palabras suaves y no ásperas de Abigail, influenció a David y detuvo una guerra y que se derramara sangre. Por lo tanto, él aquí le agradece a ella. Punto número 11, versículo C. Después de la muerte de Nabal, David toma a Abigail como su esposa, porque ella le dijo, acuérdate de mí, Señor, le dijo. Acuérdate de mí, le dijo Abigail a David. Y cuando, amada iglesia, cuando David muere, cuando muere el malvado Nabal, esposo de Abigail, se acuerda de David y la manda a llamar y la toma como su mujer, puesto que Abigail se compara a Raquel, que hermosa y preciosa. Y ella acepta, y vámonos mamita con todas sus doncellas, porque ella es rica. No, David no tenía para darle todo lo que ella tenía. Ella ya venía cargada de riqueza material, aparte de la riqueza que tenía en conocimiento. Las Abigail son mujeres preparadas, ricas, finas, que son todo terreno. No hay que darle nada porque todo lo tienen. La Abigail venía con sus doncellas. Imagino que venía cargada con todo lo que ella tenía acostumbrada a tener. Imagino que todo lo que tenía el malvado Nabal pasó para manos de David. Amada iglesia, las Abigail son todo un ejemplo de mujer fina, elegante, propia. Usted no tiene que comprarla porque no se vende ni se prostituye como muchas. Abigail se da a valer, se da a respetar. La Abigail es fina, es elegante, sabe delegar, sabe platicar, sabe influenciar para bien y no para mal. Y la Abigail no se vende ni se prostituye porque es muy fina. Allá nadie la compra. Ella es una piedra preciosa, como Raquel. Y de que sí que aquí, día después, versículo número 11, día después, Dios hirió a Nabal y murió. Así David dejó todo en las manos de Dios y fue influenciado David por Abigail. Abigail influenció a David y él se dejó influenciar por ella porque eran sus palabras suaves y dulces. ¿Por qué no decir? Cayó redondito David al encanto de Abigail. Fue sabia, fue astuta y sus palabras tan dulces y cálidas, hablando de los planes de Dios, que se dejó influenciar por ella y dejó todo en manos de Dios. Y cuando Abigail viene de encontrarse con David, habla con Nabal y le cuenta todo lo que ha acontecido, el malvado se queda como una piedra 10 días, que el número 10, el Señor lo hiere y lo mata, porque la paga el pecado es muerte. El Nabal no trataba bien a su esposa, no trataba bien a sus siervos, y con David también fue cruel y lo humilló, hirió su corazón, y David iba a vengarse. Pero gracias a las palabras cálidas y dulces de Abigail, ella detuvo una guerra y que se derramara sangre inocente hasta su propia vida. De que sí que recuerde que la paga del pecado es muerte. El espíritu Nabal son gente borrachas, glotones, no aman ni respetan a su madre, ni a su mujer, ni a las mujeres, ni a nadie. Son ásperos, solo quieren ser ellos, glotones, borrachos, codiciosos, ambiciosos y malvados. Que sirve de reflexión el espíritu Nabal, que la paga del pecado es muerte, por glotón, borracho y codicioso. Amén. Punto número 12. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 39-44. Ay, lo más bonito. David mandó a sus siervos por Abigail para tomarla por su mujer. Y sabes, papito, se casa con ella. En el punto número 11, David
se casa con Abigail, porque se acordó cuando ella le dijo, Señor, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Y una vez que David se entera que el malvado, cruel, gordinflón, panzón, borracho, malvado, despiadado, Nabal muere, rápido, manda a sus hombres para tomarla como su mujer. David no tuvo que manchar sus manos ni matar a nadie, sino que lo dejó en manos de Dios. Y Jehová hizo justicia y se casó con Abigail. Según la palabra, Mical fue la primera mujer, pero el malvado Saúl se la dio a otro hombre para hacer enojar y humillar a David, porque él disfrutaba humillar y menospreciar a David. Y Abigail fue la segunda mujer. Y después tomó a otra, una tercera. Y ahí sigue añadiendo. Y de que sí que este punto fue bueno, no. Fue bueno que David adulterara, no. David no seguía el plan del matrimonio. David no seguía, amada iglesia. David empezó bien, pero Dios no lo estaba limitando, porque Dios no nos pone limitaciones. Es el ser humano. David no siguió el protocolo del matrimonio, amada iglesia. Y puesto que no siguió el protocolo del matrimonio, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva en Cristo es vida eterna. Y por cuanto que David, amada iglesia, que es otra historia, mató con alevosía y ventaja a un hombre para robarle una mujer, el profeta Natán le profetizó que nunca la espada de su casa se apartaría. Y así es. David y su simiente nunca fue bendita, nunca sobresalieron, y sus hijos solo se mataron y fue maldita, porque la paga del pecado es muerte. David empezó bien, pero terminó mal, porque se dejó llevar por pasiones desordenadas y mandó a matar un hombre inocente por una mujer, y creyó que Jehová se lo iba a pasar. No, papito. La paga del pecado es muerte, y nunca se apartó de la casa de David la espada, y nunca fueron benditos como Dios hubiera deseado bendecir a David, amada iglesia. Nunca. Porque entre sus hijos se mataron y una hija fue abusada. De que sí que lea primera y segunda de Samuel. Porque muchos empiezan bien, pero acaban vendiéndose y prostituyéndose. Amada iglesia, no importa que empecemos mal, pero que terminemos bien. Allá de aquellos que empiezan bien y se prostituyen por un plato de lentejas, sirviendo a las tinieblas. De que sí que es malo, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. De que sí que, amada iglesia, pilas. Esta es la segunda parte de David, Abigail y Nabal. Tuvo un final, amada iglesia, agradable. Se casó con Abigail, y el malvado Nabal, el Señor lo hirió y lo mató, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué aprendemos de esta segunda parte? Que los borrachos, los glotones, los hombres maltratadores, el Señor los hiere y los mata. El hombre que no sabe honrar a su mujer, a su madre, a las mujeres, y juega con ellas y con sus trabajadores, la paga del pecado es muerte. No te preocupes, el karma existe y todo se paga. Toma chocolate y paga lo que debes. De que sí que cuidado con el espíritu de Nabal, borracho, glotón y maltratador, porque la paga del pecado es muerte. Y David no respetó el diseño del matrimonio, y su casa fue maldita, y la espada nunca se separó de la casa de David. De que sí que cuidado, la paga del pecado es muerte, haz la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Recuerde que usted y yo no le podemos dar gato por liebre a Dios, y que quiera jugar con Dios siempre va a perder. El karma existe
y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Usted decide ser lo bueno o ser lo malo. El karma existe. Número 2, y la paga del pecado es muerte. Pero los que se guarden para el Señor nos tiene prometido cielo y tierra nueva en el reino milenial. Y ser parte del reino de Dios, usted elige. ¿De qué sí, amada iglesia? Esto es palabra de Dios. Esta es la segunda parte, David, Abigail y Nabal. Reflexionemos. ¿Cómo andamos? Reflexionen los borrachos y los glotones y los maltratadores y los mentirosos. Porque Nabal era borracho, glotón, maltratador y mentiroso. Porque le llamó mentirosos a los siervos de David. Cuando le dijeron que eran siervos de David, y él no lo creyó y les llamó mentirosos. Cuidado. De que sí que esto es palabra de Dios. De que sí que hay que reflexionar cómo andamos. Ojalá que nadie tenga el espíritu de Nabal. Y tampoco el de David. Que imitemos a Cristo, al único que es digno de toda honra y toda adoración, al único que podemos imitar. Que el espíritu de Abigail, una mujer recta, íntegra, con valor, sumisa cuando lo tuvo que ser y sumisa con quien no lo merecía, porque no iba a lograr nada, porque ella sabía del espíritu de Nabal, de que sí que la sumisión es buena con quien vale la pena, pero ante una persona rebelde que no lo vale, no te sometas. No te sometas porque te va a humillar. Pero con quien sí vale ser sumiso, hay que hacerlo. Porque sabemos que vamos a influenciar para bien y no para mal. Y algo bueno se va a cocinar. De que sí, que amada iglesia, que Dios te bendiga. Y no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que hoy sembramos, lo vamos a cosechar un día. Que sean cosas buenas, que sean de amor, que sea de gracia, que sea la integridad, que sea la luz del Señor brillando en el interior, dando palabra y no patraña. De que sí, que amada iglesia, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y concluyo con este versículo de Filipenses 4:13. Recuerden que por más difícil que estemos atravesando cada quien, cada día trae sus nuevos problemas, sus aflicciones y todo. No se afanen, porque mucho más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y como dice Filipenses 4:13, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Al mal tiempo, buena cara. Iglesia, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que haga pues Él resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Y si es la voluntad de Dios, que Él nos ayude con cada buen anhelo y deseo de nuestro corazón. Si es para bien, al Señor sea la gloria. Que Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes en un nuevo amanecer. Ministra de Dios, Patti Zamora. Desde Colto, California, USA, a todas las naciones. En el nombre de Jesús. God bless you.